concepto. ¿Qué es estar en Cristo completos? Cuando nosotros fuimos creados en el origen, como Dios es completo, Él crea las cosas completas. ¿Sí? La palabra completo en el griego significa pepleromeno, que es atestar, llenar hasta la capacidad total, acabado, perfecto. Ese es nuestro estado original en la creación, en la eternidad, y es donde Dios nos quiere llevar, después de ser procesados. Por lo tanto, dice acá, ahora sabemos que en Cristo encontramos y tenemos por nosotros todas las partes necesarias para formar el todo, lo que dicho de otro modo, equivale a saber sin dudas y con claro fundamento bíblico que no carecemos de nada. En Cristo dice la Biblia que ya estamos completos. Esto lo dice Colosenses 2, 8 y 10. Dice, no dejen que nadie los engañe con filosofías erradas o huecas, basadas en tradiciones humanas y en los poderes que dominan este mundo, y no en la enseñanza de Cristo. En Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. Y ustedes, al estar unidos a Él, están llenos de esa plenitud. Además, Él es la cabeza y tiene autoridad sobre todo principado o potestad. En Cristo habita toda la plenitud. Si yo estoy en Cristo, esa plenitud también la tengo yo. ¿Sí o no? Esa es la realidad eterna que tenemos en este nuevo pacto, de tener las cosas consumadas, tener las cosas hechas ya en lugares celestiales. Quiero partir de ahí. Ahora, existe un trauma universal. El trauma universal generó un trauma en todos los seres humanos. Ahí estamos todos incluidos. Génesis 3, 23 y 24 dice así, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrase la tierra y que fue tomada. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjense esas palabritas. Lo sacó y los echó. Eso genera rechazo, genera, ¿sí?, pérdida de un montón de cosas, que es un trauma universal. Del amor que teníamos en Cristo aparece el rechazo, de la seguridad aparece el abandono, de la identidad que tenemos en Cristo aparece el yo como gobierno, y del propósito pasamos al vacío. ¿Sí? Todo ser humano que no está en Cristo va a sufrir mucho rechazo, abandono, falta de identidad y falta de propósito, o sea, vacío. Lo que llama la Biblia vanidad, ¿sí? Vacío. Entonces, esto es un trauma universal. Eso es transversal para todos los seres humanos. ¿Sí? Estas pérdidas son las que se recuperan a través de Cristo. En el espíritu se recuperan rápido, pero en el alma necesitan proceso. ¿Vamos bien hasta ahí? Buenísimo. Un trauma, definimos bíblicamente el trauma, básicamente es un hueco que permite que lo que está afuera pueda entrar adentro. El trauma es la dinámica por medio de la cual opera el infierno para poder intervenir y poder arrancarnos de los planes de Dios. Debemos entender que el diablo es violento, viene con violencia. La palabra trauma hace referencia a un hueco, en una muralla. El trauma es una brecha. Dice Eclesiastés 18, el que cava un hoyo caerá en él, y el que rompa el cerco le morderá una serpiente. ¿Sí? Trauma es herida, es hueco, es ruptura de algo, y eso permite lo que está afuera entre hacia adentro. La realidad del infierno, las voces del infierno entran en mi vida. Eso genera trauma. Sí, ese ambiente hostil que genera, que es Satanás, es un ambiente hostil, es un ambiente sin Dios, es un ambiente sin amor y todo eso, ¿no? Entonces, todo eso entra a nuestras vidas, ¿no? Entonces, todo eso genera ese trauma. Es decir, nosotros hemos sido creados en una atmósfera, en una habitación, que es Cristo.
Fuimos creados en ambiente y esos ambientes están diseñados bajo niveles de contención, bajo atmósfera, bajo habitaciones. Una habitación es un lugar que tiene límites. Eso lo dice Hechos 27, 17, 23, que dice que Él diseñó los límites de nuestra habitación para relacionarnos con Él, para buscar a Dios. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, nosotros somos como una habitación. La atmósfera de Cristo es la que tiene que gobernar nuestro interior. Pero para eso, para que sea completo Cristo en nosotros, debemos quitar también los traumas. Porque los traumas son las heridas o las puertas que permiten que lo que está afuera, que no es Dios, entre en nosotros. Y es esa desconexión que hablábamos anteriormente, que nos desconectó con ese ambiente, nos desconectó de la voz de Dios, de la presencia de Dios, de todo lo que es Dios. Y bueno, y nos conecta a el desorden, a que no escuchamos la voz de Dios, sino la voz de la serpiente, y todo lo que tiene el ambiente ese, ¿no? Exacto. Fuimos formados por Cristo para morar en Cristo, por medio de Él y para Él, dice el libro de Colosenses. Es importante que entiendas, que entendamos, que no podés sacar un pez del agua, un león de la selva, una lombriz de la tierra. Si lo sacás, se muere. Si nosotros sacamos al ser humano de Cristo, nos morimos. ¿Qué es muerte para Dios? Separación. El ser humano fue creado en Cristo. Sin Cristo no tiene vida. Por eso la Biblia dice que el que tiene Cristo tiene la vida, el que no tiene Cristo no tiene la vida. Y el trauma es una ruptura del ambiente de Cristo. Eso es lo que es un trauma espiritualmente, que es una ruptura del ambiente de Cristo. ¿Sí? En el Edén apareció la serpiente. ¿De dónde vino? Y rompió el cerco del Edén, del huerto. ¿Sí? Una ruptura ahí. ¿Cuál es la puerta que usa el enemigo, las tinieblas? El pecado. Es una apertura. Cada vez que pecamos, lo que hace es abrir una puerta, construir un orificio en ese muro de contención, dice, lo que morderá la serpiente, ya que ésta se meterá por ese lugar. ¿Qué es la serpiente? Ni más ni menos que la manifestación de Satanás hablándole al hombre. El gran poder de la serpiente es la palabra. Ella tiene poder de hablar. El gran poder de Satanás es la mentira. Satanás no tiene más poder que la mentira. Es uno de sus grandes poderes. Todo lo demás el diablo lo perdió, pero lo que no perdió fue la fama de ser mentiroso. Es padre de mentira, dice. Es el diseño con el que puede atacar a la humanidad. Si cuando se produce el trauma, la herida, la apertura donde eso que está afuera, que no es Cristo, puede entrar en mí, entra con mentira. ¿Está bien? Entra una voz que tiene mentira. ¿Vamos bien ahí? ¿Por qué peca el hombre? Porque es engañado. ¿Por qué? Por una mentira. Entonces, el concepto de muerte es separación. El problema es que el hombre se separa de Dios. Este es el proceso de la muerte. Muerte no significa destrucción o aniquilación. Muerte significa separación. Fíjense que esto nos pasa humanamente. Nosotros estudiamos la teoría de apego, los que estudiaron. ¿Qué siente el niño cuando se ve al papá? Separación. ¿Y qué hace? Le duele. Se siente que abandonado, se siente que no está. Todo lo que tiene que ver con separación tiene que ver con muerte y tiene que ver con un trauma a veces. Todo lo que tiene con unidad tiene que ver con Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre peca, se separa de Dios, muere, y cuando es arrancado de Dios, entra en un proceso de deterioro en donde esa ausencia del Padre le genera inseguridad, despropósito, falta de identidad y falta de amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es la fuente del amor, es la fuente del propósito, es la fuente de nuestra seguridad. ¿Vamos bien? Entonces, espíritu, alma y cuerpo, somos tripartitos. Lo que
lo que dice tu alma, sí lo vas a poder oír. Vas a escuchar tus emociones. Vas a escuchar el análisis de tus emociones. Y como tenés mucha información teórica, evangélica, por ejemplo, teórica, cristiana, bíblica, vas a poner toda esa información al servicio de tus emociones. Y ahí empieza a confundir las personas. El orgullo es tan alto en nosotros que Dios le va a hablar no, Dios no le va a hablar al altivo, Dios resiste al soberbio, dice acá. Bueno, escuchen. Cuando se produce esa apertura, ¿sí?, de lo que está afuera, esa voz que viene a mi espíritu, a mi alma, ¿qué pasa? Que esa voz que es mentiroso le va a hablar a mi alma. ¿Por qué le va a hablar al alma y no al espíritu? Porque el alma todavía no fue redimida. ¿Sabe qué hace el diablo? Siempre busca lo más débil. Entonces, como el alma todavía no fue redimida en tu forma de pensar, de sentir, va a tratar de gobernar por ahí. Y si él te convence de pensar como él quiere o de sentir como él siente, como él quiere, tus emociones te pueden gobernar de manera incorrecta. Y ahí van a aparecer los traumas del alma, producidas por un engaño, producidas por una persona que es mentirosa, que nos habla mentir. ¿Siguen? Es el proceso. Entonces, ¿qué puede pasar si habla el espíritu el alma? Fíjense, el Espíritu Santo siempre está hablando a toda la creación, más a nosotros que fuimos creados como corona en la creación, nos va a hablar. El alma, cuando nosotros recibimos esa voz, el Espíritu le va a hablar al alma. Pero si se confronta con el alma, que está gobernado por una mentira, va a haber una confrontación interna, una guerra. Ahí tenemos la guerra. El alma se puede defender y no querer morir. Cuando el espíritu le habla al alma, puede ser que esa confrontación en el alma no quiera morir. Ejemplo. Vamos a ir al ejemplo. El alma te dice que tenés que perdonar. El espíritu le dice al alma que tenés que perdonar. ¿Qué hace el alma? No lo siento. ¿De dónde viene ese no lo siento? Del alma, que fue engañada por el espíritu que vino del trauma. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros debemos ser gobernados por lo que el espíritu dice, no por lo que siento, porque lo que siento es complejo. Hoy sentimos una cosa, mañana sentimos otra. El alma todavía no fue redimida. No está gobernada totalmente por el espíritu. Por eso es tan bueno vivir a través de la palabra de Dios, no de los sentimientos, no de lo que siento, o a veces de lo que pienso, porque a veces mis pensamientos también están engañados. Ahora, si yo me defiendo y le hago caso a esa mentira, el alma pierde la oportunidad de sanar el trauma. Porque el espíritu le habló, nos habla todo. Perdona. No, no quiero perdonar. Bueno, vas a quedar con el trauma. ¿Sí? Entonces, proceso del alma cuando opera el trauma. Vamos a ver los dos. Viene el espíritu, impacta en nuestro espíritu. El alma no lo recibe, no reconoce, no lo recibe el alma, no lo quiere recibir, digamos, lo que dice el espíritu, lo rechaza. El alma distorsiona, porque ahí cambia la percepción del trauma toma control, y el final de todo eso va a ser que no va a haber cambio. Y ahí aparece la separación, la muerte, que es separación de Cristo. No se resuelve el trauma. ¿Está bien? ¿Cuál sería el proceso correcto para nosotros? Que el Espíritu habla, que mi alma lo recibe, reconoce la voz de Dios, no la voz de la serpiente, la voz de Dios, produce en mi alma el quebrantamiento a través de la humillación, sale la altivez, saca la vanidad del corazón y ahí puede el Espíritu Santo transformar mi vida a la imagen de Cristo.
que es la metamorfosis, el cambio de manera de pensar y de sentir. Esa metamorfosis opera en este proceso. Espíritu, el alma lo recibe, hay quebrantamiento y hay metamorfosis. ¿Cuál es nuestro problema? Este anterior que puse acá, cuando el alma recibe del espíritu. Aquí tengo que tener cuidado para identificar qué voz estoy escuchando, a qué voy a obedecer, a qué voz. Puedo darme cuenta después de no haber cambiado que en realidad no operó transformación en mi vida. Puedo darme cuenta por los síntomas. Pero el camino más seguro es, si Dios te lo dijo, quebrantate. No seas orgulloso. Aprende de mí que soy manso y humilde. Ahí lo entendemos a Jesús. ¿Por qué nos pide tanto la humildad? Porque es el proceso de sanidad del alma. Porque el altivo lo va a mirar de lejos. Que tiene mucho orgullo, no deja que el trauma sea resuelto, porque lo que quiere Dios es sanarnos. Eso es lo que quiere Dios, sanarnos. Pero Él no puede penetrar en nosotros si hay orgullo. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Entonces, ¿qué completa Cristo? Es por eso que Jesús dice, si ustedes permanecen en mi palabra, escuchen bien, ahí se produce la libertad. Si ustedes permanecen en mi palabra significa, si ustedes logran ver lo que yo veo, si ustedes logran percibir lo que yo percibo. ¿Qué es permanecer en la palabra? Es permanecer, cuando el Espíritu me habla a mi alma, yo permanezco en esa palabra que Él me dijo. Supóngase, vamos a poner ejemplo. Mi papá me dijo, qué sé yo, que yo cuando decía grande iba a ser un inútil. Esa palabra no salió de la boca solamente de un padre, sino vino de Satanás, que es mentira, porque eso es mentira, ¿sí o no? Mi alma la recibió de chico, pero ahora yo me convertí a Cristo y ahora tengo la facilidad de que el Espíritu pueda hablarle a mi alma. Entonces viene alguien y me dice inútil, que no es mi mamá, mi papá. Y ahí mi alma se va a confrontar con lo que ahora dice el Espíritu, que yo no soy inútil, con la voz del otro que está afuera mío, que me dice que soy inútil, un inútil. ¿A qué voz le voy a hacer caso? A la que viene del Padre. Si yo le hago caso a la que viene del Padre, yo voy a permanecer en su palabra. Eso es permanecer en su palabra. Y esa palabra, donde yo estoy permaneciendo, me va a hacer libre. No soy inútil. Eso me hace libre. Pero si yo escucho más la voz de las tinieblas diciéndome inútil, lo creo, ahí ganó las tinieblas. Entonces yo me bajoneo. Ay, sí, no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué hace el Evangelio? ¿Qué hace Cristo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Es reemplazar la mentira por la verdad todo el tiempo. Y eso va a hacer que pase de trauma a sanidad, trauma a sanidad. En realidad, cada vez que pasamos de una mentira a una verdad, estamos siendo sanados. Porque todo origen de trauma está basado en una mentira. Está basado en una falsa verdad. ¿Sí? Entonces, las heridas, entradas de las heridas del traumas, pueden ser por pecados no confesados, por maldiciones o por agresiones recibidas. ¿Sí? No vamos a desarrollar todo esto porque es largo, pero para saber, hay entradas para los traumas. Y ahora vamos a cerrar con todos los mecanismos de defensa que usamos, acá tenemos que prestar mucha atención en lo espiritual. Mantener alejado de los pensamientos voluntarios los recuerdos dolorosos. Es una forma de no resolver las interpretaciones del pasado. Es muy común la negación. ¿Sí? Guarda con los mecanismos de defensa. Todos tenemos la psique y mecanismos de defensa. ¿Sí? La negación es uno. Y está bueno porque la psique necesita, por ejemplo, si hay un impacto de una pérdida muy grande, lo primero que hace el alma es negarlo hasta que ve la realidad. Y está bueno porque si no impactaría demasiado, dolería mucho. Pero si esa negación es muy recurrente, esa negación es persistente, se transforma en un problema en nosotros. No podemos resolver el trauma. ¿Se entiende?
Entonces, es importante que nosotros nos mantengamos alejados de los pensamientos voluntarios de recuerdos dolorosos. Tenemos que enfrentar el dolor, ¿sí? La mejor resolución del trauma es enfrentando el dolor, enfrentándolo, no huyendo, no evitando, ¿sí? Porque tenemos al sanador nosotros, por eso lo podemos enfrentar. ¿Está bien? La agresividad, intento de las personas de establecer justicia. Hay personas que son muy agresivas. ¿De dónde viene eso? Bueno, hay un trauma que tampoco se terminó de resolver. ¿Por qué Jesús nunca resolvió con agresividad? Porque él era sano. Él siempre estuvo sano en corazón. No necesitaba ser agresivo o violento. La rebeldía busca establecer otro gobierno. Son mecanismos de defensa. Enfermedad psicosomática valora, si yo me enfermo, las personas me quieren. Vieron que hay enfermedades psicosomáticas. Tal vez cuando eran chicos, bueno, se enfermaban, entonces lo cuidaban, entonces de grande lo enfermaba a propósito para que me cuide. No me di cuenta, pero está sucediendo un trauma de la infancia. Temores exagerados, diseño por excelencia del infierno que busca atar al hombre en todos los diseños de propósito. ¿Sí? Temores exagerados. ¿Por qué le tengo tanto miedo a esto? Eso lo tengo que preguntar. Incapacidad de expresar emociones. No puedo dar porque nunca lo recibí. ¿Sí? Varones que nunca recibieron un abrazo, hombres o mujeres que no recibieron el cariño de una madre, con todo lo que eso significa. Entonces eso genera incapacidad de expresar emociones. Bien. Uy, ahora fui demasiado rápido. Bueno, ¿para qué queremos resolver el trauma? ¿Sí? El trauma lo tenemos que resolver porque es muy importante poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿sí? El Señor nos ha creado a todos con un propósito, con un diseño, y muchas veces por esta cuestión del trauma y por esta falta también de luz, por eso decía que en este día el Señor quiere traer luz sobre estas cosas para poder resolver, ¿sí? Y para poder alcanzar esos planes y ese propósito del Señor. Podemos pasar años y estar siempre en el mismo lugar. Lo podemos ver en nuestras propias vidas, ¿no? Que no avanzamos, no crecemos. Entonces, a base de eso nos frustramos. Pensamos que, bueno, que tal vez Dios no tiene ningún plan para nosotros, que no es verdad lo que nos dice. Es deprimente vivir sin una evolución. Es necesario que te animes a cumplir el propósito por el cual Dios te llamó. Es una vida llena de aventuras, pero seguras en Cristo, porque Él te creó para que establezcas gobierno en todo lugar a donde vayas, ¿no? Entonces, conocer el propósito de Dios, saber para qué estamos en esta tierra, qué es lo que Dios quiere para nosotros, eso también nos da sentido de vida, eso también nos hace sentir felices, importantes también. También es sanador, ¿no? Porque poder hacer el propósito del Señor también conlleva a sanar muchos traumas, porque podemos tener el trauma de hablar públicamente, tener vergüenza por alguna situación, y podemos sanar también eso porque el Señor nos da las capacidades, el Señor ya nos ha dado, tenemos mucho depósito, como decimos, ¿no? El Señor ya ha puesto cosas en nosotros, no es que las tenemos que adquirir, las tenemos que buscar, comprar un libro, leerlas y estudiarlas y aprenderlas y practicarlas, no, ya lo tenemos, no tenemos que copiarle a nadie, no tenemos que copiar a este ministerio, al otro ministerio, a este pastor, a esta pastora, a esta persona, ya no me comparo con nadie, sino que yo ya sé que el Señor tiene algo preparado para mí, ¿sí? Entonces, y que ese algo que el Señor ya tiene para mí es único y especial, porque para cada uno de nosotros el Señor tiene algo diferente, o si podemos hacer las mismas cosas, cada uno va a tener su impronta, ¿sí? Entonces, ¿cómo resuelvo todo este problema? Se resuelve de una sola forma, introduciéndonos en el amor del Padre.
Este es un diseño que tiene que ver con la paternidad. Tiene que ver con el reconocimiento de tu simiente y la simiente nueva y la simiente de la simiente que es Cristo. Él es nuestro Padre, Él es nuestra simiente, de ahí nacimos, ¿sí? Así que eso es lo que tenemos que creer, que trabajar y que el propósito de Dios se pueda cumplir en nuestras vidas. Amén. En Cristo no estamos inseguros, sino que estamos seguros. En Cristo tenemos propósito, en Cristo tenemos provisión, en Cristo tenemos sanidad. Todo lo que nosotros necesitamos y toda la sanidad está en Él. ¿Amén? Ya estamos sentados en lugares celestiales. No solamente ustedes están sentados acá, sino que están sentados en lugares celestiales. Y ahí están todas las bendiciones espirituales, dice Efesios. Todas las bendiciones espirituales ya fueron entregadas. Amén. Así que las tenemos que creer y hacer consciente de nuestra alma. Cada vez que viene una mentira a nuestra alma, la tenemos que rechazar. Amén. La tenemos que rechazar y creer lo que Él dice, su palabra, permanecer en su palabra. Eso es lo que nos trae verdaderamente sanidad. Su palabra es verdad. Su palabra nos trae libertad verdadera. Sí, no las palabras ni siquiera mías ni las de otros, sino las palabras que Él dice. Amén, esa nos va a sanar. Creo que cuando vayan a sus casas, varios estuvieron anotando, escribiendo, pero cuando vayan a sus casas y estén en esa intimidad con el Señor y estando hablando con el Señor, uno puede anotar y escribir esas cosas. Empezar por lo poco, siempre decimos, no vamos a empezar por todo lo que uno tiene, y si hacemos un listado tan largo nos podemos frustrar, bajonear por ver, uy, todo esto tengo, pero empezar de a poco, ¿no? Por un punto, por una cosa, y empezar por creerle al Señor, y empezar por erradicar las mentiras, empezar a descubrir en nuestras vidas, si esto que creí por tanto tiempo es Cristo, no es Cristo, es de la serpiente. Esto que estoy hablando, que bueno, nació del trono, viene del trono de Dios o no viene de su trono. Entonces, o sea, no hace falta que nosotros en este tiempo podamos hacer una oración y bueno, y que como a veces creemos que una oración es mágica. O sea, nosotros podemos orar por ustedes se pueden caer y podemos hacer tremendo lío acá espiritual, pero mañana vos vas a seguir igual. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros tengamos esa profundidad con Él, que tengamos la valentía, que tengamos el valor que Él nos da para confrontar esa situación que tenemos, ese trauma o esas cosas que sabemos que tenemos que cambiar, pero que por alguna cuestión u otro, un motivo u otro no lo podemos enfrentar, no lo podemos, no queremos taparlo o no queremos tratarlo, de ese tema no quiero hablar, pero sí tenemos que hablar de ese tema con el Señor. Y como decíamos la semana pasada, hay que romper el silencio. Hay que romper el silencio. Si hay alguien acá que tal vez no puede solo, tengan presente que hay personas que pueden hablar, con las que pueden hablar. Las mujeres pueden hablar conmigo, los hombres pueden hablar con el pastor. Hay líderes de grupo de vida acá que se puede hablar, que se puede confiar, pero no nos quedemos callados, ¿no? Por ahí a las mujeres no nos cuesta tanto hablar, pero sí a los hombres les cuesta muchísimo hablar. Les cuesta muchísimo profundizar, pero lo que tiene que ser es que tenemos que ser llevados de mayor luz, ¿no? De mayor luz, que sea la luz, que sea la luz, que sea Cristo completo, el todo en nosotros. Y que dejemos de decir, bueno, a este lugar, Señor, no te metas, me guardo, me reservo ciertas cosas, no las hablo con nadie, ni siquiera con Dios. Le estamos dando lugar a la serpiente, que el ambiente de la serpiente se meta en nuestra mente, que el ambiente de la serpiente se meta en nuestra casa, en nuestro matrimonio y en todo lo que nosotros hacemos. Pero
Dejemos que el ambiente de Cristo se meta por completo en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de conducirnos. ¿Cómo van a conocer las personas a Cristo? Hablándole, diciéndole a la persona. Después vean el video de Marcos Barrientos, está muy bueno, que habla de salud mental. Esto de la oración instantánea que nosotros tenemos. ¿Crees en el Señor Jesús? Yo te hago una oración, vos repetís lo que yo digo y creemos que ya está automáticamente esa persona conectada con el Señor. Y no es así, no está conectada con el Señor. O tenemos pensado que si no le hacemos esa oración, la persona no se conectó con el Señor, pero sí o sí tiene que ser esa oración, ¿no? Entonces, la cuestión es con Cristo es más profunda. Tenemos que entender que hay una desconexión, que eso lo generó el diablo. Tenemos que entender que tenemos que volver a ser reconectados con el Señor, ¿sí? Estamos a tiempo de volverse a reconectados con el Señor. Por ahí nos hemos desenchufado, pero bueno, hay que reconectarse con el Señor, ¿no? Entonces, el Señor está esperándonos. El Señor es lo que anhela en el encuentro con sus hijos, ¿no? Amén. Vamos a cerrar con una melodía